Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes, amigos televidentes. En la primera parte de este programa voy a conversar con el padre Alfredo Infante, sacerdote jesuita, director de la revista ZIP. Y muy oportuno esto, porque estamos terminando el año y sería bueno que con esa sabiduría del jesuita, el padre Infante me dijera qué hay que comentar de este año, cuál es tu evaluación en este momento cuando estamos terminando el año. Bueno, mira, primero buenos días y gracias Carlos por esta invitación al programa. En el cierre de este año yo creo que es tiempo, en primer lugar a nivel personal, que todos hagamos un balance de nuestras propias vidas, ¿no? Que estamos aportando en la construcción de nuestro país. En medio de esta crisis, esta emergencia humanitaria compleja que estamos viviendo, donde la vida está amenazada en todas las áreas, en la salud, en la educación, en los servicios públicos, pues ese balance, bueno, ¿a qué nos compromete esta situación que estamos viviendo en el país? Creo que es un tiempo de reflexión. Justamente hoy, domingo, inicia el Adviento, que es un tiempo de esperanza, un tiempo donde los cristianos desde nuestra fe nos preparamos para acoger y recibir la buena noticia del Mesías. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué significa eso hoy en Venezuela, ¿no? O sea, ¿cómo cultivar la esperanza en medio de tanto caos, en medio de tanta adversidad? Y creo que la palabra de Dios en medio de este contexto nos llama pues a eso, a una revisión profunda de nuestras vidas, a una revisión profunda también en el seno de nuestras familias, de nuestras comunidades y también como organizaciones, para los partidos políticos. Creo que todos los sectores tenemos que hacer un alto en el camino y reflexionar hacia dónde vamos como venezolanos. ¿Por qué usted insiste tanto en esa revisión? Estamos andando mal, vamos por mal camino en algunos sectores, en la misma sociedad. Primero, porque la revisión, independientemente de cómo estemos, es conveniente siempre para buscar mejorar la calidad de vida, la calidad de nuestras relaciones, nuestro compromiso, para aportar un granito de arena a la construcción del país. Pero sin duda alguna, en este momento, el hecho de que estemos viviendo esta situación con una hiperinflación tan acelerada, un dólar que ya prácticamente está subiendo y subiendo y subiendo y la calidad de vida de la gente está cada vez más amenazada, el sistema de salud destruido, la educación casi insostenible. Nosotros en La Vega estamos haciendo malabares para poder mantener los esfuerzos educativos de nuestra gente. En medio de toda esta situación, sin duda alguna, cabe preguntarse cuál es la cuota de responsabilidad que cada persona tiene, que cada actor tiene. Sin duda alguna, esas responsabilidades pesan más en unos que en otros, ¿no? Pero creo que todos somos corresponsables del destino de nuestro país y por eso es importante una revisión para un mayor compromiso. Este año, por ejemplo, en el caso de ustedes en La Vega y en Katia, han tenido que cerrar algunos centros de ayuda. Bueno, han tenido que disminuir o han tenido que cancelar algunos programas. Bueno, por ejemplo, gracias a Dios contamos con una gran solidaridad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el área educativa, que está prácticamente en estos momentos en una emergencia, nosotros los jesuitas hemos declarado la emergencia educativa, porque tenemos que replantearnos en este momento lo que implica educar. ¿Qué significa emergencia educativa para ustedes? Emergencia educativa es prácticamente eso, o sea, que la educación de nuestro pueblo está pendiendo de un hilo, o sea, está en unos niveles de destrucción por las políticas públicas en el área de educación, por la irresponsabilidad del Ministerio de Educación, por la responsabilidad de las políticas en este sentido, que la vida
de los docentes está amenazada. El abandono de los jóvenes y niños del proceso educativo es constante porque la misma situación les obliga a eso. El tema de la emigración está desbaratando el sistema educativo. Entonces hay una emergencia y todos los esfuerzos nuestros es para garantizar que los docentes puedan mantenerse cumpliendo su labor educativa, para que los niños se mantengan en educación. Entonces estamos también creando, inventando para que el tiempo libre, tan difícil que es ahorita por lo costoso que es el tiempo libre para una familia, garantizar el tiempo, la recreación de nuestros muchachos, pues todos esos esfuerzos los estamos haciendo. No hemos cerrado porque creemos, el otro día conversando con un amigo y con esto cierro, en tiempos de crisis no necesitamos enterradores, sino parteros. Vamos a un receso mientras se produce el parto. Bueno, ¿y esos partos vienen así o con cesárea? Cuando hablamos de que en tiempos de crisis no necesitamos enterradores, sino parteros, y es que la crisis es siempre una oportunidad, pero también la crisis implica una adversidad muy grande, donde mucha gente tira la toalla, donde el agotamiento, la frustración, las voces internas que nos dicen esto es inviable, se pueden apoderar de la conciencia de las personas y de la colectividad. Entonces, ahí vienen los enterradores, que son los que atizan esa frustración, ese desencanto. Para nosotros como iglesia, en tiempos de crisis, esa oportunidad, queremos ser parteros, y parteros en el sentido de ir acrisolando todas esas cosas buenas que van sucediendo, y que van sucediendo en medio de tanta adversidad. Yo siempre digo que el mal tiene altavoces, y el bien y la bondad son anónimas. Y yo soy testigo diariamente de mucha bondad, de mucha solidaridad, de mucho emprendimiento en medio de la adversidad. Pero el otro día, hablando con un grupo de educadores que me habían invitado para dar una pequeña charla, yo comencé diciéndole, ustedes son héroes, educadores, ustedes son héroes. Y yo soy testigo de que ustedes son héroes. Porque venir a la punta del cerro, a trabajar todos los días, cuando su salario no les alcanza ni siquiera para el pasaje, pero por amor al arte, por la vocación, eso es de héroes. Pero yo sé que ustedes sueñan con no ser héroes, sueñan con un país normal. Queremos vivir en un país normal, donde tú puedas ir a trabajar y ganarte el pan con el sudor de tu trabajo, disfrutar de tu trabajo educativo, pero sin necesidad de hacer grandes proezas héroes. ¿Qué decir de los héroes que viven en esos cerros? Que tienen que sufrir cada día las carencias que se producen y que se ven. Usted que vive y es testigo de eso, ¿qué nos puede decir? Bueno, por eso digo, soy testigo, en este caso de los educadores que también viven en esas comunidades, pero también de mucha gente de nuestras comunidades que son héroes. O sea, yo siempre contemplo la vida de nuestro pueblo en medio de esta adversidad y digo, caramba, qué fuerza, qué energía, qué testimonio. Pero todos hoy en Venezuela no queremos un país de héroes, queremos un país que viva una vida normal, que la persona pueda ganarse el pan con el sudor de su trabajo, que pueda disfrutar, que pueda ir a la esquina y tomar el transporte público, que pueda transitar sin miedos, una vida normal. Entonces, pero hoy, ante la adversidad, este pueblo está creciendo y hay un heroísmo anónimo impresionante. Y eso es lo que sostiene este país. Los jesuitas aparecieron en 1534, ¿no? Tengo entendido, por allá en América, la fundación.
Tuvimos una primera venida en tiempos de la colonia, no recuerdo ahorita en concreto la fecha, pero sí en tiempos de la colonia. Y después fuimos expulsados y Sí. volvimos en el siglo XX, en 1916. Fue fundada en el siglo XVI, Sí. por ahí por 1534, San Ignacio de Loyola. Ahora, ustedes ahí en La Vega, cuando tienen que hablar con las personas, cuando tienen que oír el testimonio a las personas, ¿qué siente usted frente a esa problemática? ¿Cree que hay esperanza de la solución a esos que plantean el problema, a esos pobres? Bueno, yo lo primero cuando escucho a la persona, veo y escucho a la persona, en primer lugar, ¿no? A una hermana, a un hermano. En segundo lugar, su situación, sus condiciones de vida. Y muchas veces, pues, lo que me toca es compartir el dolor solidariamente. Y si es un sueño, compartir el sueño. Si es una esperanza, compartir la esperanza. Si es la tristeza, compartir la tristeza. Pues yo me siento un compañero de camino. Recientemente la Iglesia Universal llamó a un sínodo, ¿no?, en Roma, y la palabra sínodo significa eso, caminar juntos. Pues yo me siento continuamente en sínodo, caminando junto con la gente. Y desde allí, pues voy reflexionando, voy analizando la situación, porque creo que mi papel como intelectual no está desligado de la vida, sino justamente es reflexionar lo que voy descubriendo en la vida, ¿no? Y desde allí poder tener una voz para la opinión pública. Cuando cierra el año, ¿cuál sería en el balance el momento más difícil que usted le tocó vivir en el terreno donde se desenvuelve? Bueno, yo me acuerdo que en marzo tuvimos nosotros una jornada de salud en la comunidad y de repente me dicen, padre, afuera están los colectivos, ¿no? Entonces yo salí, conversé con ellos, los invité y conversamos. Y ellos decían, bueno, que detrás de la ayuda humanitaria y las jornadas de salud estaba el imperio. Yo les decía, bueno, yo no, primero, desconozco el imperio, no soy imperio, yo aquí lo que estoy es atendiendo a nuestros hermanos que como ustedes también están necesitados de salud, de esto y tal. Y comenzamos a conversar y en un momento fue un momento difícil, tenso, pero después pues logramos llegar a un acuerdo y solucionamos el problema. La situación se aclaró y bueno, nos saludamos y se fueron. Retiraron. Pues, ¿no? Se retiraron. No ha vuelto a encontrarse con los colectivos. Sí, les conozco, están en los lugares, pero creo que hay un mutuo respeto en estos momentos. Pero han mejorado su comportamiento de agresividad frente a los ciudadanos normales. En la zona donde estoy yo, creo que ha habido en ese sentido un camino, ¿no? Una rectificación. De reconocimiento y de... Bueno, ¿qué le vamos a pedir al niño ahora en Navidad? Pues yo al niño Jesús le pediría, en primer lugar, que su luz nos dé mucha sabiduría, porque necesitamos sabiduría para, en medio de esta situación de adversidad que vivimos, podamos tener como iglesia una palabra acertada, pero también sabiduría para todo nuestro pueblo, para que podamos encontrar caminos de encuentro, de solidaridad, y que ante tanta herida que se han abierto en estos tiempos, pues nosotros no perdamos el horizonte de que somos hermanos. ¿Qué es, maestro, la red jesuita de migrantes? La red jesuita de migrantes es en la Compañía de Jesús, los jesuitas tenemos dos organizaciones importantes que trabajan el tema de las migraciones forzadas, ¿no? Claro. Uno de ellos es el Servicio Jesuita de Refugiados, que yo fui su fundador aquí en Venezuela en 1999, y la otra es el Servicio Jesuita Migrante. Entonces trabajamos en red para atender toda esta situación
tanto las expulsiones por conflictos armados como situaciones de migración forzada, que es el caso de Venezuela. Hoy se cuentan aproximadamente 4.500.000 en las diásporas, según la OIM y el ACNUR, y eso tiende a ascender, ¿no? Entonces, el Servicio Jesuita a Migrantes y el Servicio Jesuita a Refugiados trabajan en red, no solo entre ellos, sino con todas las instituciones de la compañía, para investigar la problemática, para buscar cómo acompañar la situación de tragedia que vive tantos desplazados y migrantes forzados. Muchas gracias. Muchísimas gracias. gracias. Una feliz Navidad si no lo veo. Gracias. Igualmente, y feliz Navidad para todos también. En la próxima parte conversaré con Robert Lespinace, expresidente de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría. Bueno, doctor Robert Lespinace, expresidente de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cómo se prepara para el fin de año? Bueno, con expectativas siempre positivas, pero de conseguir la yaca. ¿A usted le gusta la yaca? A ver si se prueban. ¿A usted le gusta la yaca? Me encanta. ¿Sí? Y también el pernil y todas esas cositas, el pan de jamón. Eso no es bueno para la dieta. Bueno, pero una vez al año no hace daño. Sí, además dicen que la gente en el fin de año se prepara para aumentar unos kilos que debe perder después. Después pierde, aunque no sabemos cuánto vamos a aumentar, porque este diciembre, con la inflación y la situación que tiene el país, creo que no vamos a ganar mucho. No, costosas van a estar las yacas, ¿no? Costosas. ¿Cómo está la psiquiatría en el análisis suyo para fin de año? La psiquiatría está... ¿Y los psiquiatras? ¿Cómo les va? Con mucho trabajo, con muchas dificultades para lograr mejorar a los pacientes y con una angustia que evidentemente estamos tratando en las otras personas, pero que estamos sufriendo por las condiciones de trabajo, ¿no? Los medicamentos son inalcanzables para los pacientes. Los pacientes se deterioran y caen en estados terribles por la carencia de los medicamentos, porque cuesta casi la mitad de un salario mínimo un blister de cualquier medicación que debe tomarse mínimo por 6 meses a 1 año, por ejemplo. Otras que son de uso permanente y de toda la vida. No hay forma ni manera de que el pobre paciente pues lo pueda tomar, ni siquiera con recursos, porque las personas que tienen algunos recursos o unos ingresos un poquito mayores, pagar cada vez 90.000 bolívares por 10 pastillitas o mucho más, por ejemplo 500.000 bolívares por una caja de un medicamento que requiere y que a veces tiene que tomar a dosis un poco elevadas, les produce pues una angustia inmensa y una frustración. Los antidepresivos, que había como 20 y pico en el país, se han reducido a los que se consiguen 2. 2 que no todo el mundo tolera, que no todo el mundo puede recibir y tampoco puede comprar. Entonces es una situación que da tristeza. La gente sufre mucho, está sufriendo mucho. ¿Y las enfermedades van en aumento? Van en aumento porque vivimos en un estado de tensión constante, en una tensión permanente. El ser humano no está hecho para vivir con la alarma prendida día y noche. Entonces, la vida se ha transformado en una sucesión de eventos, pero eventos negativos, ¿no? Entonces, vamos a salir a trabajar, pero tenemos que agarrar un transporte público. Pero el transporte nos cuesta enormemente. Es decir, nos cuesta mucho, no sabemos cuánto nos va a costar, no sabemos cuál cola debemos hacer. El metro dejó de funcionar, ya es un susto. Tengo los pacientes que me dicen, no me monto en el metro porque yo temo encontrarme con una rata si se queda en el medio de un túnel y tenga que caminar por ese sitio donde ellas están. Es decir, la gente se adelanta, se anticipa a las situaciones de tal manera que sufre mucho cuando le toca salir, y trabajar es una necesidad. Entonces hay esa situación de
de incertidumbre, de tensión, una inflación que cada día es mayor y que es imposible de observar por lo menos alguna medida, porque hay una indiferencia muy grande. Y creo que es lo que hace que la gente se afecte más, que es esa situación donde el grito constante del que el costo de la vida está aumentando, que la situación se va... Y nadie hace nada, y nadie dice nada, nadie ofrece nada. Y cada vez que ofrecen algo, complica más la vida, porque aumentan un salario en un 200%, y resulta que la vida Y el aumenta papel del 300. seguro social con la gente que no tiene recursos, no le suministra las medicinas. No, ni Eso siquiera. no existía antes unas farmacias del seguro, Sí. donde usted iba y le daban su medicina. Sí, y los daban incluso para los medicamentos de alto costo, Ajá, para por enfermedades. Eso se acabó. Eso se acabó. Lamentablemente la mayoría de las veces no los tienen. Hay varias sedes que tienen, una en San Bernardino, tienen otra en Los Ruices, sin embargo, de Badán, etcétera, organizaciones también que contribuyen en ese sentido y no hay medicación. La gente está muy mal porque los psicóticos no mejoran. Y de ahí vienen esos crímenes que hemos visto terribles, donde mata al padre, mata a la madre, mata a los hijos. Y muchas veces es porque el paciente no tiene una compensación medicamentosa que lo ayude a salir de su delirio y de sus alucinaciones, de su estado Y esa gente no va a la consulta para corregir su situación mental. Los llevan la mayoría de las veces porque no tienen conciencia de enfermedad. Los psicóticos no tienen conciencia de enfermedad. Ellos dicen que también los locos son los demás. Pero el problema es que cuando llegan a la consulta, pues vienen atormentados es por el delirio que tienen, que los persiguen, que los quieren matar, que oyen voces, que no escapan de ellas. Y eso también ellos se angustian mucho. Un desequilibrado mental tiene cura. Ustedes Sí, pueden curar sí, hay a la afecciones. inestabilidad mental. Sí, hay afecciones crónicas, hay otras que están vinculadas a las emociones, a la manera de manejar la vida o la manera de vivirla. No es sencillo, por supuesto, pero se puede aprender a manejar las emociones, se puede aprender a poder entender los hechos de la vida y poderlos compensar o verlos con un criterio más racional que emocional. Todas esas cosas se pueden aprender a través de la psicoterapia. En la ciencia, ¿cuál es la vía más próxima para llegar al psicótico? Bueno, el problema del psicótico es que muchas veces hay una predisposición personal para el cuadro y, por supuesto, algún factor lo desencadena y aparece el cuadro, ¿no? El cuadro se caracteriza porque, primero, que el paciente no tiene conciencia de enfermedad. Segundo, que él piensa que él está muy bien, que los demás están muy mal, oye voces, tiene delirios. Esas voces lo agreden, lo insultan, lo persiguen, no haya cómo escapar de ellas. Sufren muchos. Eso pasa en los hombres, las mujeres y los niños. Sí. ¿Sí? Por Nadie supuesto, escapa. con más frecuencia, en los niños los cuadros psicóticos se aparecen más en la adolescencia que en la niñez. Y en el caso de hombres y mujeres, las cifras son parecidas. Son muy frecuentes en los dos sexos, por igual. El riesgo es muy frecuente en ambos sexos. ¿Por qué será eso? Bueno, hay antecedentes familiares que pesan un poco sobre eso, es decir, no quiere decir que hijo de enfermo mental va a ser enfermo mental, pero hay una mayor predisposición porque hay factores vinculados al origen, a la parte genética, que puede determinar el que haya una mayor predisposición a sufrir de alguna enfermedad. Igual pasa con la depresión. La depresión es orgánica, la depresión mayor, ¿no? La depresión mayor, hay una predisposición de la persona a padecer de esa enfermedad. Y hace que en él ocurre que los neurotransmisores bajan. 3 neurotransmisores que están ligados al ánimo, que son la serotonina, la noradrenalina y la dopamina. Uno de ellos o dos de ellos, al bajar, hace que aparezca un cuadro terrible de tristeza, de llanto, de negatividad, de pensamientos de autoagresión, toda una cantidad de cosas, una sintomatología muy florida que precisa el que haya un medicamento que aumente esos neurotransmisores. Y ese es el problema que tenemos, que el paciente no puede tomar los medicamentos para normalizar sus neurotransmisores. Una vez que eso se normalizan, su sintomatología desaparece.
pero tiene que tomar lo mínimo por 6 meses a 1 año, si no vuelve a recaer. Doctor, ¿a dónde van los pacientes con No, inestabilidad mental? Antes habían aquí sitios de reclusión, ¿no? Sí, pero Ahí. todos están en condiciones sumamente terribles, porque lo que pasa en el país pasa en los hospitales. No hay comida, no hay agua, no hay luz, no hay equipos, no hay medicamentos. Muchas veces se hacen daño pacientes unos con otros porque están malos todos y no hay forma de tranquilizarlos. Entonces, al no poderles dar un medicamento, el paciente no mejora. Los familiares tienen que comprar los medicamentos para el paciente que requiere estar recluido porque no puede estar en la casa porque puede hacerle daño a todo el mundo. Es decir, el paciente no está en condiciones de estar en la calle, en la casa, en ningún ambiente público. Requiere una reclusión para darle tratamiento, para vigilar que lo trague, que lo tome, y que de esa manera salga del cuadro. ¿Cuál sería la recomendación de un psiquiatra como usted que sabe tanto para que la gente no llegue a estos extremos? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo debe comportarse? ¿Cómo debe aceptar la realidad? Bueno, no hay recetas de cocina, pero sí hay que asumir un poco las cosas con un poquito más de racionalidad. A veces sentimos que el mundo se nos viene encima, que los problemas nos están agobiando. Hay que aprender a manejarlos. Y, por supuesto, a tratar de dejar de lado un poco la emocionalidad y no llevarnos por allí, porque la gente, frente a cualquier percance, que es importante saber, la vida es sinónimo de cambios. No hay una línea recta en la vida. La línea de la vida es sube y baja. Esos subes y bajas van a producir una serie de eventos que tenemos que aprender a manejar. Unas cosas nos salen bien, otras cosas, pero tenemos que estar preparados para entender que un caucho se puede espichar, que un motor se puede parar y que hay que hacer algo para resolver. Y aquí veo que el psiquiatra robot, la inteligencia artificial podría ayudar a tratar los trastornos mentales. Caramba. Dice aquí. Sí he visto que ahora... Ahorita han aparecido una serie de robots que son muy interesantes porque interactúan con el ser humano. Por supuesto, jamás van a llegar a tener la calidad y las condiciones. Hay robots y hay robos. Y robots también. Descubren una relación entre el tabaquismo y la depresión y la esquizofrenia. ¿Eso es verdad? Bueno, generalmente los pacientes con esquizofrenia fuman mucho y fuman excesivamente. No sé si en la depresión puede haber un aumento del tabaquismo. Bueno, ¿qué otra cosa nos va a decir antes de bueno, tenemos que ser optimistas, hay salidas, hay soluciones, hay que empezar por, sobre todo en estas fiestas que vienen, la unión familiar. Y la unión familiar, y si no está la familia por lamentablemente las divisiones familiares que ocurren por la emigración masiva, hacerlo con los vecinos. No importa que sea un poquito de agua y un pan duro, pero reunirse, compartir, buscar la manera de solidarizarse unos con otros. Ese apoyo nos da más fuerza. Y la soledad del que se queda debe ocasionar problemas mentales, ¿no? La soledad es terrible, es una enfermedad terrible porque no tiene medicamentos que la mejore. La única solución para la soledad es compañía y afecto. Bueno, doctor, muchas gracias. En la próxima parte voy a conversar con John Magdaleno, politólogo, magíster en ciencias políticas. Bueno, ahora estoy con John Magdaleno, politólogo, magíster en ciencias políticas, especialista en análisis de datos, profesor del IES de la Universidad Católica Andrés Bello, Yurucap, la Universidad Central de Venezuela. ¿Cómo están estas universidades donde usted participa? Bueno, la Central muy golpeada, la Universidad Central muy golpeada, honestamente. Hay un deterioro de la planta física, hay un deterioro, hay que decirlo, académico, porque muchos profesores se han ido del país. Y obviamente ningún profesor universitario puede vivir con el sueldo de un docente, pues, en ninguno de los
rangos del escalafón. Bueno, salvo que tenga estos cargos que usted tiene. No, lo que bien. pasa es que yo no vivo hace muchos años en la docencia académica. A mí me gusta y lo hago por genuina pasión. Yo tengo 16 años dando clases como profesor universitario en posgrado. Yo vivo desde la consultoría. Ah, ya. Si no, hace rato estuviera comiéndome un cable, literalmente. Sí, ¿no? claro. Hay muchos venezolanos comiendo el cable en este momento. Uy, cable y algo más, diría yo. Claro. claro. Hábleme cómo tú ves desde el punto de vista de tus análisis la situación del país. Bueno, en general muy mal, Carlos. Muy mal en varios sentidos. Económicamente el país no termina de generar las condiciones para una reactivación y no parece que en el corto plazo eso sea factible hasta que el gobierno no cambie el diseño de política económica. No basta con una desregulación parcial, obviamente una dolarización de facto como la que se ha venido implementando en el país no ayuda a la recuperación. Así que hasta que no haya un cambio hondo en la mentalidad de los decisores respecto de la política económica, yo no veo que haya una recuperación en el cortísimo plazo. Y por otro lado, cada vez son más sistemáticas las violaciones de garantías constitucionales. Me preocupa mucho la falta de coordinación estratégica entre las fuerzas de oposición, que es una variable que podría aproximarnos al inicio de una transición a la democracia, pero Que la oposición no la ves actuando. no la veo coordinándose estratégicamente entre sí. La veo más pendiente de disputas subalternas, de acusaciones recíprocas, por cierto, muchas de ellas hasta públicamente. Sí. Entonces eso desprestigia a toda la oposición y en verdad no resuelve los problemas de fondo. Hay un problema de ¿Cómo fondo. es que gente como tú no participa en estos grupos? Bueno, porque uno opina, pero bueno, desde que una cosa es que uno opine y otra cosa es que lo escuchen. Entonces, por estos tiempos hasta ni a los asesores escuchan, Carlos. Entonces, ¿por qué se forman esos grupos? Por ejemplo, aquí hay, dice, Mesa de Diálogo Nacional recibida por eurodiputados. Andan por Europa, ¿no? bueno, muy bien. ¿Qué piensas tú? ¿Qué aspiras? Bueno, ¿Qué crees tú que pasará en eso? Bueno, es que la pregunta que yo hago siempre es, ¿qué están haciendo todos los factores de oposición para que se produzca una restitución de garantías violadas? Y si se supone que usted va a conversar, a dialogar, cuando ello ocurre, y no tengo por qué tenerle miedo al instrumento, porque en 59 casos de 100 que hemos examinado ha habido negociaciones, en 59 de 100. Pero ¿qué ha ocurrido? Que el liderazgo de oposición en esos casos ha entendido que se va a dialogar o se va a conversar o se va a negociar para restituir garantías. Y la restitución de garantías opera en la medida en que el régimen ha sometido a unas presiones y a una situación límite. Es decir, hay negociaciones al mismo tiempo que hay una presión nacional e internacional. Entonces, para eso es una Y negociación. eso no fue lo que ocurrió en Noruega. Bueno, pero es que entonces, ¿dónde está la restitución de garantías? Es decir, una negociación tiene mayor probabilidad de éxito cuando el régimen ha sometido a una situación límite. ¿Qué quiere decir una situación límite? Una situación que amenaza de veras con su perdurabilidad, con la perdurabilidad del sistema. En Oslo no estaba planteado eso, ni en Barbados tampoco estaba planteado eso. Entonces primero hay que reunir capacidades, como dice Guaidó, ¿sí? Hay que reunir capacidades, no lo digo para legitimarlo, por cierto, porque soy bastante crítico en los últimos días. Pero lo digo para volver consciente el hecho de que un régimen no tiene por qué concederle garantías si no tiene nada que perder. Entonces, ¿Qué es lo que le criticas tú a Guaidó? le veo aciertos y errores. Los errores que veo que ha cometido es que se quedó atado a una secuencia con la cual se podía eventualmente promover una transición bajo unos supuestos que en mi opinión son falsos. Es decir, ese orden, no lo repito acá para que no haya problemas con Conatel, pero el orden en que se dispuso, el orden del mantra, para ser más exacto, el orden en que se dispuso la ruta estratégica, en mi opinión, es equivocada. Porque supone que tú tienes poder fáctico para desplazar a los mandatarios, para desplazar a los decisores. Y si no lo tienes, ¿qué? Es decir, el problema de fondo de Venezuela es un problema de poder. De poder. En Venezuela el régimen cada vez cuenta con menos respaldo. La aprobación de Maduro está rondando entre 15 y 20%. Ese no es el problema. El problema es cómo desplazas a unos decisores, a unos factores que tienen poder fáctico. Fáctico. Tienen el respaldo de por lo menos una parte de la Fuerza Armada, de por lo menos una parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Todavía tienen algo de oxígeno financiero, todavía menguado cada vez más, pero todavía tienen algo de oxígeno financiero, tienen respaldo político y social. Es decir, el problema es de poder. Entonces, cómo tú logras una fractura al interior de la coalición me parece el objetivo prioritario de corto plazo.
Bueno, vamos a un receso y regresamos con John Magdaleno. Tú también estás en el IESA, además, en la Universidad Central, ¿no? Sí, señor, y en la Católica. ¿El IESA tiene futuro en Venezuela? Bueno, es una gran interrogante, porque todas las instituciones públicas y privadas están siendo afectadas por la situación económica y todas han tenido que recortar, todas, sin excepción. Todas, Todas. incluyendo la Central, No, la Central es la primera que ha tenido que recortar. la Católica. Todas, Todas. sin excepción. Bueno, aquí veo que el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, afirmó que el neoliberalismo impulsado por Estados Unidos está siendo frenado en la región de América Latina por los procesos progresistas. Aquí veo que dice solución a la política venezolana es política, afirma senador suizo, que la solución es política. El Bueno. problema venezolano. Es lo deseable. Es lo deseable. Yo no sé si a estas alturas sea lo factible. Es lo deseable por dos razones, Carlos. Hay un libro reciente, lo he comentado por estos días, de Soo-Hyun Guo y Gary Stradiotto, un par de profesores bastante, digamos, reconocidos. Es un libro que se publicó por primera vez en 2014 y hay una nueva edición de 2016 en el que examinan qué impacto tiene la modalidad de una transición a la democracia, es decir, el modo en que se produce, la forma en que se produce. Y descubren que las transiciones negociadas a la democracia garantizan, primero, mayor perdurabilidad de la democracia en el futuro, si duran más las democracias resultantes de transiciones negociadas, y al mismo tiempo la calidad de esas democracias es mayor. Así que este hallazgo, es evidencia empírica, no especulación, ese hallazgo desde luego permite formular la idea de que siempre es deseable que se produzca una transición negociada, pero estoy perfectamente consciente de que no siempre es factible. Si los factores de poder que podrían estar interesados, algunos quiero decir que podrían estar interesados en estimular la transición, no ponen de su parte, no me refiero al madurismo, por cierto, me estoy refiriendo a otros factores de la coalición dominante. Maduro es el principal bloqueador de cualquier tipo de transición. Maduro para mí no es el actor que podría facilitar la transición. Pero si los otros factores que pudieran tener incentivos no participan, no colaboran, bueno, entonces esto es muy difícil. Esto es muy difícil. Aquí veo uno de la mesa, Claudio Fermín. Espero que la mesa de negociación tenga pronto final. ¿Y tú qué esperas? Bueno, yo de la mesa de diálogo, en donde están representados otros factores de oposición. Está el señor Zambrano, Timoteo, otras cosas que estuvieron en Miraflores en estos días y fueron muy bien atendidos. Sí. Yo veo que ese es un esfuerzo lo he dicho otras veces, lo vuelvo a repetir, con altísimo costo y con baja probabilidad de éxito. Baja probabilidad de éxito. Porque el problema es el siguiente. Si tú quieres que la negociación prospere, tiene que producirse a la postre una restitución de garantías violadas. Déjame poner un ejemplo gráfico para que la gente lo vea. No basta con que se liberen unos presos políticos para que la garantía sea restituida. Se restituye la garantía cuando dejan de haber presos políticos. Es decir, cuando ya no se encarcela más nadie por razones políticas. Entonces, si se logran liberaciones de presos políticos, pero pero se siguen produciendo encarcelaciones, entonces la garantía no se restituye. Entonces, este es el desafío de fondo y yo veo que eso honestamente sigue siendo una herramienta del régimen. ¿Qué papel están jugando las universidades en este momento? Bueno, yo creo que van a empezar a jugar algún papel en virtud de la amenaza que tienen planteada de cara a las elecciones internas, con la sentencia del TCJ. Creo que están forzadas estratégicamente a movilizarse, a movilizar a los estudiantes y a la comunidad universitaria en general, a los profesores, empleados, trabajadores, obreros. Sí, creo que están forzadas estratégicamente a movilizarse. De lo contrario, corren el riesgo real de intervención estatal. O sea, de que el Estado se mete en la universidad. Ahí hay una amenaza real. Así que están forzadas a movilizarse social. ¿Se lo están haciendo? Bueno, ¿Cuál es el papel de los rectores? Yo veo esfuerzos. Hay un consejo de rectores y vicerrectores, no sé qué cosa, ¿no? La ABERU. Yo veo esfuerzos de organización, pero claro, yo no tengo mayor detalle de lo que pasa allá adentro, ¿no? No sé lo que están haciendo los rectores respecto de esta materia en concreto.
Bueno, muchas gracias. A ti, Carlos, un placer. Y que estés muy bien y que pases un feliz año. Igualmente para ti Y los una tuyos. feliz Navidad. Igualmente para ti. Gracias a usted, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.